tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. El día de hoy vamos a platicar un tema muy importante que tiene que ver con las notificaciones por boletín jurisdiccional en este su programa de lo fiscal administrativo aquí en Yes Intelectual. Les comento antes de iniciar que este programa pues está grabado por cuestiones de que hubo necesidad de hacerlo de esta forma, pero las preguntas que tengan, por favor, si las pueden dejar allí en el chat, en los comentarios, y con mucho gusto les vamos a dar respuesta oportunamente, y probablemente después de la transmisión del programa tengan la respuesta. No obstante ello, sí les pediría para el hecho de que quede allí la pregunta y le demos seguimiento, ¿no? Con mucho gusto, repito, la vamos a contestar. Entonces, como les mencionaba, vamos a platicar el día de hoy sobre el tema del boletín jurisdiccional, el procedimiento que se lleva a cabo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sobre este mecanismo, ¿verdad? Para que nosotros nos enteremos de las notificaciones de acuerdos, sentencias, entre otras publicaciones que se hacen allí. Bien, mi nombre es Omar Lara Soto e iniciamos. Este tema que traigo aquí al programa es por el hecho de que hace alguna semana aproximadamente, unos días, se publicó la revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la segunda, ¿no? La correspondiente al mes de febrero. Recuerden que el tribunal periódicamente, cada mes, publica una revista donde expone los criterios que han tomado, que son precedentes, jurisprudencias, tesis aisladas, inclusive tesis del Poder Judicial, sobre la interpretación de diversos dispositivos o cuestiones que se dan dentro de los juicios contenciosos. Es muy útil y de hecho es necesaria, ¿verdad?, para estar al tanto de los criterios que está sustentando el tribunal en el momento respectivo. Y en este caso, en esta revista de febrero, que ahorita vamos a compartir el criterio, se publicó una jurisprudencia de la primera sección de la Sala Superior que habla sobre el procedimiento de notificación en boletín jurisdiccional. No es nuevo este criterio. En diversos criterios aislados, inclusive un precedente del Pleno, el tribunal sostiene que la notificación por boletín jurisdiccional, con el simple hecho de que se publique, es válida. La legalidad no puede cuestionarse, independientemente de que se envíe un aviso, que la misma ley señala en el artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, independientemente de ese aviso electrónico que se envía al correo electrónico que nosotros proporcionamos en nuestras demandas al iniciar los juicios, se considera que esta notificación es legal, que es válida. Y hasta ese punto, nosotros consideramos y estamos de acuerdo en eso. ¿Por qué nosotros señalamos la inconstitucionalidad de estos criterios que ha tomado el tribunal? Pues vamos a abocarnos a este punto, ¿no? Les voy a compartir primeramente el artículo 65 para que estemos en el contexto de lo que vamos a explicar a lo largo del programa. Permítame un momento, vamos aquí a compartirles. Aquí lo tenemos. Es el artículo 65 el que vamos a revisar. Nada más. Vamos a ver aquí. Que esté listo en la ley. Aquí está el artículo 65. Y vamos a proyectarlo ahora. Bueno. En su pantalla probablemente en ese momento estén viendo la ley federal de procedimiento contencioso administrativo. Lo voy a agrandar un poco para que allí se pueda apreciar. Y estoy proyectando el artículo 65. En este artículo se habla del procedimiento para notificar por boletín jurisdiccional. Esto obedece a reformas que se dieron en el 2016 y vamos a analizar precisamente la minuta del proyecto de reforma cuando se reformó este artículo, para ver qué es lo que se dijo allí y qué es lo que posteriormente el tribunal señaló en una publicación que hizo sobre un acuerdo que tomó.
y estableció lineamientos para la notificación electrónica. Vamos a ver cómo hay una diferencia en lo que dice la minuta, en lo que dice el artículo y lo que estableció el tribunal en ese acuerdo, que ahí es donde está la discrepancia, ¿no? Porque el precedente, el criterio que está sustentando el tribunal, está basado en sus lineamientos, no en la ley, no en la intención del legislador al crear este procedimiento. Está basado estrictamente en sus lineamientos. Es decir, se apartó totalmente de la ley del tribunal y a partir de allí empezó a resolver de acuerdo a su perspectiva. Bueno, primeramente el artículo 65 se reforma en 2016 para establecer que ahora quienes impugnamos en el tribunal, los particulares que impugnan, los abogados que participamos en los juicios, ¿verdad? Teníamos que estar atentos al boletín jurisdiccional porque ahora iba a ser el medio de notificación de diversos acuerdos, entre ellos la ampliación de demanda, que para nosotros es muy importante, estar al tanto de ese momento, porque nosotros planteamos nuestra demanda y allí exponemos los puntos que consideramos ilegales de los actos administrativos. Cuando la autoridad te contesta, muchas veces te presenta aspectos, elementos, información que tú desconocías y que puede influir en el resultado del juicio. O sea, puede ser que sea ahora favorable para la autoridad lo que se exponga allí. Y entonces allí se nos da una oportunidad de impugnar esa información que no conocíamos en esa ampliación. Por eso es muy importante. O en su caso, de lo que tú dices, la autoridad señala su argumento y ofrece una prueba. Por ejemplo, que tú dices que no te notificaron y la autoridad presenta las constancias de notificación. Entonces, la oportunidad para ampliar surge allí por cuestión legal, te otorga el plazo del tribunal y tú formulas tu ampliación atacando esa notificación y señalando que es ilegal, para demostrar que efectivamente, como tú sostienes desde tu demanda, jamás te notificaron, ¿no? Claro, entrará en el análisis, pero tú ya tuviste la oportunidad de señalar el por qué esa notificación es ilegal. De allí la importancia de esta fase llamada, o este momento del juicio contencioso llamado ampliación de demanda, ¿no? La oportunidad para ampliar la demanda. No es la única notificación que se hace por medio del boletín jurisdiccional, inclusive las sentencias, ¿no? Para contabilizar el plazo para el juicio de amparo y entre otro tipo de acuerdos más. Aquí la cuestión es que esta notificación por boletín jurisdiccional, que se entiende como una notificación electrónica, se hace obligatoria para nosotros los abogados, defensores, los particulares, de estar atentos, porque ese es el medio el que surte efectos y ya no es la notificación personal. Es decir, que vayan al domicilio procesal y te entreguen el acuerdo para ampliar. Que vayan al domicilio procesal y te entreguen la sentencia y a partir de allí, pues tú ya te enteras y puedes presentar tu amparo, ¿no? Hay algunos casos concretos donde todavía subsiste la notificación personal, pero aquí lo importante es que muchos de los aspectos que se notificaban antes de forma personal, a partir de esa reforma, ahora es por boletín jurisdiccional. Y entonces se pide a los particulares que en sus demandas proporcionen un correo electrónico para que previamente a la notificación por boletín jurisdiccional te hagan llegar un aviso de que se va a notificar por boletín jurisdiccional. Ese aviso es un apoyo, es un auxilio para el particular, para que pues estés al tanto de la notificación por boletín jurisdiccional. Entonces, muchos de nosotros que nos dedicamos a esto recibimos en nuestros correos electrónicos que proporcionamos ese aviso y ya sabemos que a los 3 días de que nos llegue ese aviso, a los 3 días hábiles, al tercer día hábil, va a estar la notificación en el boletín jurisdiccional. En ese momento, en ese plazo de 3 días, nosotros podemos acudir directamente al tribunal para que nos notifiquen personalmente y a partir de allí nos tienen por notificados. A partir de allí empiezan los plazos para ampliar, para impugnar en amparo y muchas cuestiones más. Principalmente la ampliación, porque eso es muy importante, aunque no es lo único, ¿verdad? Ahora,
Si yo no acudo en ese lapso de 3 días a partir de que me enviaron el aviso electrónico a mi correo y se notifica por boletín, esa notificación por boletín jurisdiccional, sí, que podemos consultar en la página del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, surte efectos al tercer día hábil en el que fue notificado. O sea, si el día de hoy, martes, bueno, más bien jueves, pero día de hoy jueves, ¿sí? Me notifican, entonces yo tendré que contar 3 días hábiles. Si no hay días inhábiles, contaré jueves, el viernes sería el primero, el lunes sería el segundo y el martes, ¿sí? Sería el día tercero. O sea, el día martes, posterior a este próximo fin de semana que viene, ¿verdad? O sea, el jueves 17, 18, 19, 20, si parece que es 21, 21, 22, martes 22. El martes de 22 estaría surtiendo efectos la notificación. ¿Qué quiere decir? Que al día siguiente inicia el plazo para que se contabilice para el momento para ampliar mi demanda. Por ejemplo, si fuera la ampliación de demanda, ¿no? Y así, si yo no pongo atención, si no doy seguimiento a ese aviso que me han enviado previamente, ¿sí? Y si el día de hoy, jueves 17, sale en el boletín jurisdiccional ya la notificación en sí misma, surte efectos el día martes, ¿sí? 22 de marzo. El día 23 es el primer día para ampliar. Si me hubieran dado 5 días, empezaría a contar el día miércoles, el primer día, jueves segundo, viernes tercero, lunes y hasta el próximo martes, ¿no? Sería el momento que tendría yo para ampliar mi demanda. Si yo no puse atención a esa notificación y me entero después y se pasó el plazo, pues ya no puedo hacer nada. La cuestión es que yo tengo que estar atento al boletín jurisdiccional, porque si no me notifico personalmente previamente, ¿sí?, a la notificación del boletín jurisdiccional, o no me notifico en el plazo durante el cual, a partir de que surte efectos la notificación, perderé el derecho. Ahora, este mecanismo en la ley dice lo siguiente. Dice, las notificaciones a los particulares y a las autoridades en el juicio deberán realizarse por medio de boletín jurisdiccional, enviándose previamente un aviso electrónico a su dirección de correo electrónico o dirección de correo electrónico institucional, según sea el caso, o sea, ya si es el particular de la autoridad, de que se realizará la notificación a más tardar el tercer día siguiente a aquel en que el expediente haya sido turnado al actuario para ese efecto. El aviso de notificación deberá ser enviado cuando menos con 3 días de anticipación a la publicación del acuerdo, resolución o sentencia de que se trate en el boletín jurisdiccional. Esos 3 días son hábiles. Es decir, si hoy jueves me enviaran el aviso, o sea, no que saliera en el boletín jurisdiccional, si hoy jueves 17 recibo el aviso de lo que es mi en el correo electrónico, tendré que contar 3 días, o sea, viernes, lunes y martes, y en ese día tendría que salir en el boletín jurisdiccional la notificación, ¿sí? Solamente un momento, tengo aquí el aviso de que mi computadora está descargándose, ¿no? Estamos en vivo, ¿no? No en directo, pero en vivo, y surgen estas cuestiones. A ver. Bueno, les continúo comentando. Entonces, surtiría efectos esa notificación que se publica el día martes a los 3 días hábiles, ¿no?, que sería miércoles, jueves y el viernes estaría surtiendo efectos. Listo. Ahora sí. Bueno, son las cuestiones que surgen aquí en el trámite, ¿no? Entonces, como les venía diciendo, ese es el mecanismo. Antes de que se notifique en boletín jurisdiccional, se publique, 3 días antes por lo menos tendrían que enviarte el aviso.
¿sí? Por lo menos, puede ser más, pero lo mínimo son 3 días que se deben considerar para que tú estés enterado de que va a hacer esa notificación y estés atento a la notificación. Si tú no pones atención y no te notificas dentro de los plazos en que ya surte efecto la notificación, pues podrías perder el derecho, ¿no? Y yo continúo. Y aquí viene el párrafo del problema, ¿no? Uno de los primeros puntos. Las notificaciones electrónicas a las partes se entenderán realizadas con la sola publicación en el boletín jurisdiccional y con independencia del envío, cuando así proceda, de los avisos electrónicos. Y aquí es la parte medular de lo que estamos cuestionando de estos criterios que está sustentando el tribunal. ¿Cuáles son estos criterios? Vamos a ver ahora este criterio y el precedente, estos dos precedentes, ¿verdad?, que se han publicado por parte del tribunal sobre este mecanismo de notificación. Recordemos, la ley, vamos a ver, aquí está. La ley me dice que las notificaciones serán por boletín jurisdiccional y que previamente a la notificación por la publicación en boletín jurisdiccional se enviará un aviso, cuando menos 3 días antes de que se publique. Y que una vez publicado esta notificación por boletín jurisdiccional, surte efectos al tercer día hábil de que fue hecha. Es decir, lo repito, hablando ya de la publicación en boletín jurisdiccional, hoy, y vamos a tomar otro día de referencia para no estar como usando mucho el jueves, ¿verdad? Si el viernes 18 el tribunal publica en boletín jurisdiccional esta notificación, surtiría efectos al tercer día hábil. ¿Cuándo es eso? ¿Sí? Estamos hablando del lunes, que es inhábil, entonces no contaríamos ese día, y sería el martes el primer día hábil, miércoles el segundo y jueves el tercero. Entonces, una notificación, una publicación en boletín jurisdiccional que se haga el día viernes 18 de marzo, surtirá efectos descontando el lunes, ¿sí?, y no contando, claro, sábado y domingo, surtiría efectos a partir de lo que sería martes, miércoles y jueves surte efectos. Cuando surte efectos, se entiende que al día siguiente empieza el plazo que te hayan dado. Repito, si es una ampliación y te dieron 5 días o tal vez 10 días, tendrías que contar a partir del día, el día jueves, porque surtió efectos el día viernes, porque surtió efectos el jueves. Así se contabiliza. Ahora, a lo que voy, ¿qué fue lo que dijo el tribunal? ¿Qué es lo que hemos... Resulta que en su revista sale esta publicación que dice lo siguiente: notificación por boletín jurisdiccional. Se entiende realizada con independencia del envío del aviso electrónico a las partes. ¿Sí? Y bueno, hasta allí lo entendemos. Eso dice la ley, muy claro, lo establece así. El problema viene en lo siguiente. En esta parte que estoy señalando, de esta manera, en los casos en que se controvierta la notificación electrónica de determinada actuación en el juicio, será intrascendente para la legalidad de la notificación respectiva el hecho de que el aviso previo haya sido o no recibido por alguna de las partes, pues el envío o recepción de tales avisos no constituye una condicionante legal de la notificación del boletín a través de boletín jurisdiccional. ¿Qué nos dice el tribunal aquí? ¿Sí? Efectivamente, la ley dice que independientemente de que te envíen el aviso o no, la notificación se tiene realizada en boletín jurisdiccional. Hasta allí está bien. Está hecha, perfecto. Pero jamás la ley dice, jamás en la minuta donde se analizó la reforma, jamás dice que esa notificación no se puede impugnar. Jamás de los jamás. Esto es creación del propio tribunal. En sus lineamientos, de forma unilateral, el tribunal se dijo a sí mismo, para nosotros, ¿verdad?, que cualquier situación de controversia por la cuestión de la misma no influía en la notificación.
determinando que la notificación jamás debe verse afectada al aviso. Es decir, está jamás, ¿sí? Vamos a poder considerar una constitucional, lo cual es es una aberración. Esto es una aberración totalmente de todo parámetro de seguridad jurídica. Y dentro de esos análisis, más bien, estos argumentos que utiliza el tribunal para sí mismo, ¿verdad? En su señalamiento, dice que es obligación de nosotros estar atentos a las noticias por boletín digital. O sea, estoy diciendo, si yo no te envié el aviso, el problema es tuyo porque tú tienes que estar atento a boletín digital. Estamos atentos a los juicios. No hay que dar seguimiento continuo a sus juicios. Eso, pues no nos pasa que esto afecte porque la notificación jurisdiccional. Claro que fue hizo lo que hacer, que cuando tienes mucha información, cuando hay muchos que depender, sí puede pasar de perdida una notificación jurisdiccional. De que los asuntos pueden revises un expediente, pues haya fenecido el plan, puede alegar que es nuevo, pero aquí no se trata de que no, la ley, de lo que dice la obligación de enviar el aviso por aquí hay una cuestión. Artículo eh, como varios colegas, el maestro Medina Martínez, que es el maestro yo, un artículo, ahí pueden la revista, pero dame el artículo notificaciones por boletín jurisdiccional en envío vista 756 de y muy amablemente pues ellos nos comparten su análisis y analizan un criterio, una jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, donde en esa jurisprudencia, ¿sí? Que corresponde, me parece, por aquí vamos a ver, al amparo en revisión, les doy el dato, ¿sí? Es la jurisprudencia segunda J.92-2019. ¿Sí? Esa es la jurisprudencia con el rubro Juicio Contencioso Administrativo Federal, el artículo 67 de la ley relativa vigente a partir del 14 de junio de 2016, al no prever como supuesto de notificación personal el auto que tiene por contestada la demanda y concede al actor el plazo legal para ampliarla, no transgrede los derechos fundamentales de acceso efectivo a la justicia y adecuada defensa. En ese criterio, la sala analizó el artículo 65, que es el que estábamos revisando, de la notificación por boletín. Lo revisa y señala que ese artículo es constitucional, totalmente, dice, no transgrede el debido proceso, la seguridad jurídica, ya que pues a ti te van a notificar por boletín jurisdiccional, pero también te van a enviar un aviso. Entonces, como atinadamente señalan los maestros en este artículo, básicamente la constitucionalidad de la notificación por boletín jurisdiccional, en el caso de la ampliación, que es muy importante, depende de este aviso electrónico. Es decir, la sala dice, oye, si es cierto, ya no es personal el acuerdo para ampliar, ahora es por boletín jurisdiccional y se entiende, pero tú tienes un aviso electrónico con el cual vas a estar al tanto de esas notificaciones en boletín jurisdiccional. Entonces no te afecta porque vas a tener este respaldo del aviso. O sea, hacen énfasis, no lo dicen así de forma expresa, ¿verdad? Pero hacen énfasis en que
Independientemente de todo, este aviso procura esa seguridad jurídica de alguna forma. Entonces, la constitucionalidad radica en cierta forma en este aviso electrónico, que es lo que mencionan los maestros. Ahora, vamos al caso concreto. Nuevamente, si nosotros vemos este aspecto de este criterio de la segunda sala, de esta jurisprudencia, vamos a entender la importancia del aviso electrónico. Además, también en esta jurisprudencia que mencioné, se deja entrever que la segunda sala considera dos momentos para notificarte personalmente. El primer momento es cuando te llega el aviso electrónico a tu correo, porque tú puedes ir a notificarte personalmente. Y el segundo momento es posteriormente a la publicación en boletín jurisdiccional, que no surte efectos sino hasta el tercer día hábil en que fue publicado. O sea, ese momento también tú puedes ir para tener oportunamente, ¿sí?, el momento para formular tu defensa. Entonces no habría problema. Tienes dos momentos. Prácticamente suprimiendo el primer momento, que es la oportunidad que tú tienes de irte a notificar personalmente, ¿sí?, una vez que recibes el aviso en tu correo electrónico. O sea, lo están suprimiendo totalmente porque está diciendo, si yo te envío el aviso o no, mi notificación es legal y no me puedes alegar nada relativo al envío del aviso. No, pues sí hay mucho que alegarle. Primeramente porque la ley jamás dice que esa publicación en boletín jurisdiccional, ¿sí?, es inatacable. Jamás dice eso. Dice que se tendrá por realizada. Y eso lo entendemos claramente porque lo que se busca es agilizar los juicios a partir de 2016. Se busca agilizar y para evitar pues algunas malas prácticas de ciertos abogados particulares, ¿verdad? De retrasar juicios, de estar impugnando las notificaciones para retrasar o cualquier situación que busquen, ajena a la lealtad en el proceso, ¿verdad? Se entiende que yo ya te publiqué en boletín, ¿y qué pasa en lo económico? Como sucede con muchos de nosotros, que estamos revisando los juicios, ¿verdad? Vemos que salió algo en boletín y es una ampliación que jamás te llegó el aviso y dices, ah, caray, pues ¿qué pasó, no? Voy al tribunal, me notifico y hago mi ampliación. Punto. No pasa nada. Pero sucede que a veces no te puedes enterar. Puede ser que no te esto, ¿verdad? No sé si les ha pasado, y creo que allí no voy a decir que es algo científico, porque yo no me consta, no soy ni especialista en eso, pero por allí llegué a leer algo así. Pero creo que a ustedes les ha pasado. Cuando buscamos algo, surge una especie de ceguera en cuanto a lo que buscamos. Buscamos un artículo y no lo vemos, y allí está, nos dicen, allí está en la mesa, allí está en el librero, ¿no? Y tú no lo ves, no lo veo, no lo veo. No, aquí está, te lo da la persona. Y, y adviertes que allí estaba en todo momento, ¿no? Esa ceguera que no sé cuál sea el efecto psicológico, ocular, sí, que pueda surgir, que al parecer sí tiene una cuestión, hay una explicación científica, sucede. Y créanme que ante mucha información, buscando específicamente un número de expediente te puede pasar. Es más, puede ser que no lo veas, ¿sí? Sin estar buscando, con mayor razón si no estás buscando la información, ¿no? Puede ser que no te enteres, puede pasar. Entonces, si no te enteras del aviso en boletín jurisdiccional y no te enviaron si no te enteras de la publicación en boletín jurisdiccional y no te enviaron el aviso, es una transgresión total a tus derechos. Y fuera de esta cuestión, digo, lo menciono como una cuestión cotidiana que a veces nos pasa, el de no poder ver las cosas, ¿no? Pero no se basa la defensa en esto para nada. Se basa en el hecho de la legalidad. Si el artículo no dice, el artículo 65 jamás señala que la notificación o la publicación por boletín jurisdiccional es inatacable, el tribunal en ningún momento tenía que inferir esto. Y eso es lo que infirió en sus lineamientos. Es lo que infirió en el criterio que leímos y en el precedente que también les voy a presentar a continuación. Este es el precedente. Y dice lo siguiente, es el precedente octavo romano,
8 romano, P-SS, P-SS-450, ¿sí? 8 romano, P-SS-450, ese es el precedente. Y dice, notificación electrónica debe entenderse por realizada con la sola publicación en el boletín jurisdiccional y con independencia del aviso de los avisos electrónicos. Eso sí lo dice la ley. Lo que no dice la ley es que tú ya no puedes impugnar la notificación. Y el tribunal sí dice eso en el precedente que acabamos de leer hace un momento, el de la primera sección de la sala, sí dice eso, que prácticamente es inatacable. Y esto te trunca la posibilidad de impugnar esa notificación, ¿sí? Definitivamente es una tendencia del tribunal que está siguiendo, y cuando se vuelva jurisprudencia va a ser obligatorio para todas las salas y va a ser un problema para todos nosotros, porque ahora si tú no te enteraste, pues prácticamente no puedes impugnar, porque el tribunal dice que es inimpugnable, algo que agregó en estos lineamientos que les menciono, ¿sí? Lo agrega, y entonces pues allí prácticamente vuelve inatacable la publicación en boletín jurisdiccional, lo cual, repito, eso no dice la ley. Ahora, ¿qué dice el minuto de proyecto de reforma? Vamos a ver también, porque eso también nos lleva a entender el contexto. Es este. En este caso es la página 65 de esta minuta que salió en la Gaceta en su momento. Si gustan, dentro de las preguntas, si desean que les envíe esta información, estos documentos, con gusto se los comparto, excepto la publicación de los maestros, ¿no? Sobre el artículo, ¿no? Porque no es mío, ¿no? Ahí con ellos pudieran dirigirse, y yo creo que se los comparten porque muy amablemente lo compartieron, ¿no? Allí se tendrían que ponerse en contacto con ellos. Pero en cuanto a estas publicaciones de los criterios y específicamente, con mucho gusto yo se los comparto. Allí nomás nos dejan el comentario en el chat, y aquí en Yes Intelectual probablemente nos hagan llegar también allí, si envían ustedes directamente con ellos la petición, ¿no? Bueno, entonces, dice aquí, notificaciones electrónicas en el juicio tradicional. Dice, con las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, se modificó el capítulo primero del título cuarto de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo a fin de simplificar el sistema de notificaciones, reduciendo las hipótesis de notificación personal a los particulares y por oficio de las autoridades a los supuestos más significativos, postulando, entre otros aspectos, ampliar la cobertura del boletín jurisdiccional como el tipo de notificación que por excelencia debería practicarse en un juicio contencioso administrativo, y más que nada por la agilidad, ¿verdad? Estas modificaciones tuvieron impacto positivo en la agilización de los procedimientos contenciosos administrativos que se ventilan en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bueno, todavía era Fiscalía Administrativa, en el año 2013. En las salas regionales del referido tribunal se practicaron un total de 2.450.626 notificaciones, en las cuales 335.836 fueron personales. De allí el problema, ¿no? 614.212 por oficio dirigidos a autoridades jurisdiccionales y administrativas, 224.358 por correo certificado, con acuse de recibo a través del Servicio Postal Mexicano, y 1.276.220 por lista. Sin embargo, esta reforma no colmó plenamente la pretensión de que fueron la notificación por boletín jurisdiccional la que por excelencia debía practicarse en dichos procedimientos. Con el propósito antes mencionado, se plantea modificar la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, estableciendo como supuesto general el que la notificación de las actuaciones a las partes en el juicio contencioso administrativo se realiza a través del boletín jurisdiccional mediante un aviso previo enviado a la cuenta de correo electrónico que señalan las partes. La notificación por boletín implica que las partes estén pendientes de la consulta, lo cual se estima no constituye una obligación desproporcionada que impida el acceso a la justicia, aunado a lo anterior con el envío del aviso a su correo electrónico se auxilia al justiciable en esta obligación. Es decir, consideran que esto es importante, el aviso, porque independientemente de que es nuestra obligación estar consultando las publicaciones, esto es un apoyo importante. Bueno, continuamos. Bajo este contexto se requiere incorporar a la ley
el concepto de aviso electrónico como el mensaje que se enviará a la dirección de correo electrónico señalada a las partes en el juicio contencioso federal a fin de darles a conocer que se realizará una notificación por boletín jurisdiccional. Asimismo, se hace patente la necesidad de establecer como obligación a cargo de la parte actora sellar en su demanda una dirección de correo electrónico a fin de recibir el aviso correspondiente, con el apercibimiento que de no cumplir con dicha carga, las actuaciones serán notificadas por boletín jurisdiccional sin que medie el aviso respectivo. Con esto no se conculca ningún derecho, puesto que quien no desee notificar su correo electrónico tiene la posibilidad de acudir al boletín jurisdiccional, el cual se puede consultar en Internet o acudir a cualquier sala a consultar dicho boletín. De igual manera, se establece la obligación de las autoridades de registrar su dirección de correo electrónico, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas encargadas de la defensa jurídica, salvo en aquellos casos donde ya hubiesen registrado el correo. Así, el procedimiento de notificación será el siguiente. Las partes deben señalar su correo electrónico con el objeto de que se les envíe un aviso electrónico en el sentido de que se realizará la notificación por boletín jurisdiccional. De modo que antes de la publicación en el boletín jurisdiccional, las partes podrán acudir a las instalaciones del tribunal para ser notificadas personalmente y recoger sus traslados. O bien, después de la publicación en el boletín jurisdiccional, deberá recoger sus traslados de ley, en el entendido de que con o sin la entrega de traslado, los plazos comenzarán a computarse a partir de que surte efectos la notificación correspondiente. ¿Sí? Aquí están los dos momentos. Es de destacar que la notificación no se realiza con el aviso electrónico, eso es claro, sino con la publicación en el boletín jurisdiccional, por razón por la cual la realización de la notificación no quedará condicionada a la recepción del citado aviso por las partes. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si no te enviaron el aviso por alguna razón o tú no lo recibiste porque hay errores en tu cuenta de correo o tu computadora, ¿sí? La notificación se hace y surte efectos. Y eso, les digo, es entendible, porque el tribunal no puede esperarse a verificar si recibiste el aviso, ¿sí? Si acaso el envío no se hizo, o sea, no puede esperarse a eso. Tiene que contabilizar a partir de que se supone envió el aviso, contabilizar los 3 días y publicar en boletín, porque esa sí es una condicionante. Debe haber cuando menos 3 días antes un aviso, ¿no? Y publicarse, y se tiene por realizada. ¿Qué quiere decir? Que si acaso hubo una falla en el envío, en la recepción, ¿sí? Se tendrá que analizar el caso concreto, pero la notificación hasta ese momento se tiene realizada y se entiende. Pero jamás dice en la ley, y ahorita que continuamos leyendo, jamás señala que la publicación es inatacable. Jamás. Jamás de los jamases. Entonces, esto que abonó, o que más bien que agregó el tribunal en su acuerdo de lineamientos, pues es un problema que creó el mismo tribunal al decir que prácticamente se vuelve incuestionable la publicación en boletín jurisdiccional, lo cual no era así. O sea, por cuestión de economía procesal, por agilizar los juicios, se hace, ¿verdad? Y si el particular dice, caray, aquí hay una notificación en boletín, realiza la ampliación, no pasó nada, independientemente de si lo recibió, si lo envió, lo que sea, ¿sí? A esos casos se refiere esto, ¿sí? A esa economía, a esa celeridad, a esa agilización en el trámite se refiere el hecho de decir se tiene por realizada. ¿Por qué? Porque si el particular se entera no pasa nada. Pero ¿qué pasó cuando no se enteró? ¿Qué pasó cuando no tuvo la oportunidad, la primera, de notificarse personalmente y de acudir, una vez que recibió el aviso por correo electrónico, acudir, ¿sí?, a notificarse personalmente? Es más, nosotros no sabemos cuándo va a contestar la autoridad. Eso no está claro, eso no está establecido, ¿sí? Y más en esos tiempos de pandemia, ¿no? O sea, los tiempos son muy irregulares, son bastante irregulares. Es más, ¿sí?, hay personas que, independientemente de que pueden contar con un abogado, ¿sí?, pues están atenidos a esa persona para que les consulten el boletín y les diga hay que ampliar, ¿no? Y ellos no son expertos en eso. A final de cuentas,
debería pensarse en esos particulares que pueden proporcionar su correo para dar seguimiento a su asunto y cuando reciben hablarle a su defensor, independientemente de la obligación del abogado. Aquí no es de la obligación del abogado, es de la seguridad jurídica del particular de quien estamos hablando. Y no es excusar la obligación del abogado. El abogado será responsable de lo que haya omitido, lo que haya hecho. ¿Sí? La cuestión es que la ley dice una cuestión que sí se puede prestar a interpretación, pero la interpretación que hace el tribunal, es más, sus lineamientos, pues dejaron mucho que desear. ¿Dónde está la protección de derechos humanos? ¿Dónde quedó? Una interpretación, por lo menos convencional, ¿no? Una interpretación conforme, digo, que es el primer escalón para proteger los derechos humanos, una interpretación conforme. ¿Dónde está? Ni siquiera se da eso aquí. Sí, aquí se dijo, es obligación de las partes, ¿no? O sea, más ni del abogado dijeron, ¿no? Es obligación de las partes. Así como desdeñando, ¿no?, la obligación que el propio tribunal tiene de enviar el aviso, porque es una obligación. O sea, independientemente de que la notificación se tiene por realizada, sí es su obligación enviar el aviso. Y si no lo envían, debo también mencionar que en mi caso, pocas veces he visto, ¿sí?, que no hayan enviado el aviso, en mi caso, ¿eh? Y me ha tocado ocasionalmente ver que admisiones u otro tipo de acuerdos no me envían el aviso y sale en el boletín, ¿sí? Hasta el momento no me ha tocado ninguna ampliación, pero si esto queda como jurisprudencia, créanme que sí es probable que haya un aumento en la incidencia de omisión de enviar el aviso, incluso en la ampliación. Porque quien esté en ese momento, pues el magistrado, ¿verdad?, secretario de acuerdos que tenga a cargo realizar el acuerdo y diga, no, pues no es obligación, el actuario más que nada, ¿no? No es obligación enviar el aviso porque no pasa nada, ahí está el boletín jurisdiccional, pues no lo envían por la carga de trabajo que tienen, ¿no? Tengo mucha carga de trabajo, ¿no? Digo, yo no he visto en mi caso que eso suceda. Sí he escuchado que ha pasado, ¿eh? Pero en mi caso yo no tengo esa desaveniencia o esa situación, ¿verdad?, que me haya sucedido, pero está porque sucede, está porque pasa. Y en algún momento nos pudiera pasar, ese es el punto, ¿no? Y allí la cuestión es que el tribunal, ¿sí?, entienda que independientemente de que en sus lineamientos haya señalado que no se podrá impugnar la publicación en boletín jurisdiccional, esta sí es impugnable, ¿sí? Y deberían aceptar la impugnación en su propia instancia para que irnos al juicio de amparo, ¿sí? Además, la Corte en ningún momento se ha pronunciado expresamente sobre este problema. Ya veremos qué criterios pueden emitirse. Pero aquí, en concreto, hasta lo que voy mencionando, los dos puntos el punto de ilegalidad, ¿cuál es? Que en ningún momento, ¿sí?, en ningún momento se dice en el artículo 65 que la publicación en boletín jurisdiccional es inatacable, jamás. Entonces tendría que poder atacarse la notificación, ¿sí? Primer punto. La inconstitucionalidad, pues hay mucho de dónde cortar. El debido proceso, la seguridad jurídica, el acceso efectivo a la administración de justicia. Entonces, hay muchos derechos humanos, muchos principios que pudieran invocarse para atacar esto, porque prácticamente está creando una situación de inseguridad jurídica. Ahora no sabemos, ¿sí?, si nos llega un aviso, si nos notificaron o no. ¿Por qué? Porque si el aviso, pues, dicen que a final de cuentas no es intrascendente para que se publique en boletín jurisdiccional, lo cual, repito, textualmente sí lo dice la ley, pero la cuestión de atacar, ¿sí? O sea, yo quiero impugnar que no tuve la oportunidad de conocer que iban a notificar primero, y dos, de haberme ido a notificar personalmente, por lo menos antes de la notificación en boletín, no la tuve. Y eso ya cambia la perspectiva. O sea, no se trata de un simple aviso, sino de un momento para notificarnos personalmente. Y eso no lo está viendo el tribunal.
Y eso es muy grave. Y esa idea la pueden encontrar en la jurisprudencia que mencioné. Repito, ¿cuál es la jurisprudencia? ¿Sí? Por aquí la tenemos. ¿Sí? Aquí está. Es la segunda J92-2019, como pueden ver. ¿Sí? Aquí está. El texto es Juicio Contencioso Administrativo Federal. El artículo 67 de la ley relativa, ¿sí? Al 2016 a no prever como supuesto notificación personal. Bueno, lo que están viendo en pantalla, ¿no? Esta es la notificación que deben considerar para analizar las ideas que están en la ejecutoria, ¿eh? Recuerden, no están en la tesis en sí misma, sino hay que consultar la ejecutoria. Y repito, es muy importante analizar ese tema, ¿no? Bueno, continúo. Entonces, esos serían los aspectos de ilegalidad, porque de plano, ¿sí? Jamás la ley lo dice y además, vuelvo de nuevo a la minuta, cuando se discutió, ¿sí? La reforma, se continuó diciendo, y yo continúo, me quedé aquí. En este sentido, dice, se impone la obligación al tribunal, ¿sí? De justicia de fiscal y administrativa de que la lista de autos y resoluciones dictados por el magistrado instructor o la sala correspondiente se publique en el boletín jurisdiccional al día hábil siguiente de aquel en que se envió el aviso electrónico al correo electrónico de las partes. Aquí se modificó y quedó el tercer día, ¿sí? Que corresponda la clave de expediente, o sea, que en el boletín jurisdiccional que aparezcan todos los datos del juicio, ¿no? Asimismo, dice, se impone a la Junta de Gobierno y Administración de emitir lineamientos para fijar el contenido, y de aquí partieron los lineamientos, para fijar el contenido del extracto del auto, resolución o sentencia, así como de las áreas dentro del tribunal en el cual serán entregados los traslados de ley. De igual forma, se prevé que la Junta establezca mecanismos que permitan a las partes conocer electrónicamente el contenido integral del auto, resolución o sentencia correspondiente, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice aquí. Jamás dice para fijar el sentido del artículo 65. O sea, hasta se excedió el tribunal porque fijó el sentido del artículo 65. ¿Sí? Y aquí en la minuta lo explica muy claro, ¿no? O sea, la intención es que el tribunal dicte lineamientos, ¿sí? Para que se pueda notificar personalmente, o sea, el mecanismo que va a ser el correo electrónico, institucional, todo esto que nosotros tenemos cuando recibimos una un aviso electrónico en nuestros correos, ¿no? ¿Quién es el actor que lo envía? ¿Cuál es el expediente? Un pequeño texto que viene allí de qué te están notificando, ¿sí? Todo eso está fijado en los lineamientos, pero jamás dice que el tribunal, o sea, jamás hubo una deferencia, una autorización, habilitación, ¿verdad? Y hasta eso, esto es una minuta, ¿no? Hasta eso hay que entenderlo, no está ni en la misma ley, ¿sí? Jamás hubo la intención de decirle, tribunal, tú fija el sentido y alcance del artículo 65, lo cual fue lo que hizo en sus lineamientos. Y por eso también estos lineamientos son también inconstitucionales, ¿sí? Porque van más allá de lo que señala la ley, ¿sí? Exceden la reserva de ley. Dice, no obstante lo anterior, en estricto cumplimiento a la garantía de audiencia previa por el artículo 14 de la Constitución, se propone que para evitar casos en los que se deje indefensión a las partes, y estos son algunos de las notificaciones que sí se van a hacer personalmente, ¿no? Bueno, aquí vamos a saltar esta parte y vamos aquí está. Debe indicarse que una vez que las partes y el testigo se apersonen, bueno, sigue con lo anterior, esto nos interesa en este momento. Bueno, hasta aquí llegó, de hecho. ¿Sí? ¿En qué nos deja esta explicación cuando se estaba haciendo la reforma? De que se prevé un mecanismo, efectivamente, ¿sí? Se prevé un mecanismo para que te notifiquen en boletín jurisdiccional que implica el envío del aviso, ¿sí? Implica el envío del aviso y que por cuestión de lo que se busca, que es agilizar los juicios, la notificación se va a tener por hecha independientemente del aviso, y eso se entiende. Pero jamás, vuelvo al punto, jamás dice que es inimpugnable, jamás dice que es inatacable, jamás.
Además, ¿sí? Cuando el tribunal establece en sus lineamientos estos aspectos, que dice que no se podrá cuestionar, ¿sí? O que independientemente de que se cuestione la notificación por boletín jurisdiccional por el aviso, la validez se mantiene, la legalidad. O sea, blinda, por así decirlo, blinda a la publicación en boletín jurisdiccional. Prácticamente al señalar que es inatacable, y lo cual, repito, no debería ser así. Yo creo que debería establecerse que en los casos en que se provoque el perjuicio, ¿verdad? De no habernos enterado o no haber podido irnos a notificar en el caso de los días posteriores al envío del aviso al correo electrónico, pues se podrá considerar que te notifiquen, que te den la oportunidad, independientemente de la publicación en boletín, que si quieren que se mantenga, pero que te den la oportunidad, ¿sí? La oportunidad de acudir y formular tu ampliación, que eso es lo importante. Lo importante no es una publicación en boletín jurisdiccional, sino que las partes formulen su ampliación, porque de allí depende muchas veces el ganar o perder el juicio, ¿sí? Y si la cuestión aquí es precisamente que ese momento que tienes, porque es un momento, ¿sí? A partir de que te envían el aviso por correo, y después el otro momento es la publicación en el boletín jurisdiccional, como se trata, ¿sí? Se trata de tu derecho a una defensa adecuada, pues deben respetarse. Bueno, no me gusta usar esa palabra, pero vamos a usarla en este momento. Son sagrados esos derechos, ¿sí? Son sagrados. Y no puede tomarse a la ligera esta situación con un desdén, ¿verdad? Por parte del tribunal, ¿no? Que es obligación de las partes, ¿no? Bueno, y la obligación del tribunal, ¿dónde quedó? Entonces, colegas, amigos, yo espero que me hagan llegar sus ideas. Esto es una idea propia, claro, o sea, no para nada representa una cuestión que podamos decir es infalible, ¿no? Es más, es mejorable totalmente, y espero ahí sus comentarios. Y la tendencia es, y eso lo voy a aclarar, la tendencia del tribunal es a que no puedas impugnar la notificación por boletín jurisdiccional. Esa es la tendencia, ¿sí? Fuera de lo que yo estoy señalando, el tribunal ya tomó postura y es esa, ¿sí? No escuchar los argumentos que pudieran suscitarse por una omisión en el envío del aviso, ¿sí? No tomarlos en cuenta, lo cual es, les digo, ilegal y hasta inconstitucional, porque a final de cuentas, como lo señala la jurisprudencia de la segunda sala que mencionamos, se advierten esos dos momentos que menciono para notificarte personalmente, después del envío del aviso al correo y después de la publicación en el boletín jurisdiccional. Por lo tanto, pues hay que pelear por la constitucionalidad y la legalidad, ¿verdad? Y más bien la inconstitucionalidad y la legalidad de estas posturas, porque sí afectan bastante a los derechos humanos. Y volvemos al punto. Claro que es obligación de los abogados estar atentos al juicio. Eso es una cuestión inmanente, ¿no? Una cuestión implícita en nuestra actividad, y eso lo entendemos. Pero no es lo mismo una publicación por boletín jurisdiccional, ¿sí? Que una publicación física donde de alguna forma, pues, es distinto todavía, ¿sí? Es distinto. Y de alguna manera el envío al aviso del correo electrónico, que es una forma de que estés atento a lo que va a salir en el boletín, pues no deja de ser un apoyo muy importante, necesario, y que no puede soslayarse, ¿sí? Por el simple hecho de que el tribunal considera que eso no implica la invalidez de la publicación en boletín. Debe considerarse. Y yo los invito a que planteen, si tuvieran esta problemática, planteen en sus amparos, ¿verdad? El hecho de que el artículo 65 jamás prevé que la publicación en el boletín jurisdiccional es inatacable. 1. 2. Que el tribunal se excedió al señalar que el cuestionamiento por la falta del aviso o de recepción, ¿sí?
no puede influir en la validez de la publicación en boletín, ¿sí? Y tercero, todos los aspectos de derechos humanos que se violentan, si dejamos que esta postura, ¿sí?, sea la que prime, ¿verdad? Hay que atacar eso. Hay que atacar, y los invito con sus comentarios nuevamente a que nos planteen ideas, a que nos hagan preguntas, y con mucho gusto las vamos a responder una vez terminado el programa. Sin a la brevedad trataremos de responder para que podamos estar allí en contacto. Sería todo por el momento. Yo les agradezco mucho su atención. Espero que sea útil estos puntos que comentamos, ¿sí? Cualquier requerimiento de los documentos que estamos aquí compartiendo, nos pueden hacer llegar a través de Yes Intelectual o allí mismo en los comentarios. Con mucho gusto atendemos y les enviamos la información. Muchas gracias. Repito, mi nombre es Omar Lara Soto y buenas tardes. Que pasen un buen día.